Aprenda más de la palabra de Dios con nuestros estudios bíblicos e información acerca de los avances de nuestro ministerio. Comprometidos con la verdad, bajo la dirección de los pastores Melvin Porras y Fanny Gutiérrez. Quédese con nosotros estos 30 minutos que serán de bendición para su vida. Comprometidos con la verdad. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. ¿Qué tal, hermanos y amigos? Que el Señor nos bendiga. Un saludo muy cordial para todos y cada uno de los que nos están sintonizando. Les saluda un pastor y amigo, el pastor Melvin Porras. Muy bien, queridos, vamos a entrar al estudio que hemos venido trayendo durante algunos programas anteriores. Estamos estudiando la serie Los Profetas Mayores. La serie Los Profetas Mayores nos ha traído algunos programas hemos dedicado a este estudio e iniciamos esta serie con el libro del profeta Isaías. Hoy vamos a continuar nuestro recorrido y llegamos al libro del profeta Jeremías. Vamos a irnos al libro del profeta Jeremías. Allí vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Recuerde que los profetas mayores, nos estamos refiriendo al profeta Isaías, Jeremías, al profeta Ezequiel y el profeta Daniel. Y hemos dicho hasta la saciedad que al decir profeta mayor no nos estamos refiriendo a la importancia, sino al periodo que ellos dedicaron al ministerio profético. Jeremías, el nombre Jeremías aparece 7 personajes bíblicos con ese mismo nombre. El nombre Jeremías significa Jehová levanta o el Señor exalta. Y hay algunos datos históricos muy interesantes para que podamos comprender un poco el ministerio profético de Jeremías. De estos 7 personajes bíblicos, el más importante, por supuesto, que es el profeta, ya que de él se habla mucho o del ministerio que él realizó. Tenemos algunos datos más, o tenemos más datos que cuando estudiamos el libro o al profeta Isaías. Poco se sabe de la vida personal de Isaías. Se conoce un poco más acerca del profeta Jeremías. Para que podamos entrar ya en materia, ahondar un poco más, tenemos que tomar en cuenta que Jeremías realizó su ministerio profético en el reino de Judá. Y esto vamos a explicar un poco. Después de la muerte del rey Salomón, el hijo de David, que fue producto de aquella relación con Betsabé, después de la muerte de Salomón, las tribus se dividieron. Vino el hijo de Salomón, tomó el reinado y comenzó a implementar algunas cosas que al resto del pueblo no le pareció, no lo miraron a bien, y las tribus se comenzaron a dividir. Se dividieron, en otras palabras, en 2 partes. Las tribus del norte y las tribus del sur. A las tribus del norte se le llamaba el reino de Israel. Esto es muy importante tomar en cuenta cuando estamos estudiando la palabra de Dios, especialmente el Antiguo Testamento y específicamente cuando leamos relatos bíblicos que tienen que ver después de la muerte del rey del rey Salomón. Uno tiene que tener en cuenta cuando lee un relato que está hablando después de la muerte de Salomón. Para que nos ubiquemos, si el relato
tiene que ver con el reino del sur o el reino del norte. Porque al dividirse las tribus, la mayor parte se fue o se quedó en el reino del norte. Se le conoció como el reino de Israel. Ellos tuvieron su capital, su propia capital. Se dividieron en todos los aspectos. Hasta se aliaron con otras naciones. Hasta tenían ellos su propio culto. Se volvieron sincretistas porque no solamente se aliaban por intereses económicos, sino que también eran influenciados por las religiones paganas. Entonces, cuando Israel o las tribus se dividen, se queda el reino del norte, que se le conocía como el reino de Israel, que al principio la capital se llamaba Siquén, y después Samaria llegó a ser la capital del reino de Israel. Allí habían profetas, allí también ejercían el sacerdocio, allí también tenían ellos sus propios cultos. Recuerde que más tarde va a ser un tema de debate. El otro grupo, la menor parte, se quedó en el reino del sur, conocido como el reino de Judá. La capital allí era Jerusalén. Entonces, Jeremías fue profeta del reino de Judá. Por eso les decía, cuando vamos a estudiar la palabra del Señor, y específicamente el Antiguo Testamento, tenemos que aprender a identificar cuando una porción bíblica que estamos estudiando tiene que ver con un relato que fue, o un suceso que fue después de la muerte del rey Salomón. Porque después de la muerte es que se dividen las tribus. Entonces yo tengo que leer, identificar si del rey que me está hablando es del rey del norte o el rey del sur, del reino de Israel o el reino de Judá, porque también cada uno de ellos tenía sus propios reyes, sus propios sacerdotes, sus propios cultos, sus propios profetas. Entonces, Jeremías desarrolló su ministerio profético en el reino del sur, o sea, el reino de Judá, cuya capital era Jerusalén. Más o menos en un periodo de 40 años, abarca desde el llamado que Dios le hace al profeta, desde el llamado que aparece en el capítulo 1 hasta que son llevados al cautiverio. Hay un periodo más o menos de 40 años. Lo vamos a decir en palabras más sencillas, unos 40 años duró el ministerio profético de Jeremías. Por eso que está entre los profetas mayores. Un ministerio de 40 años. Se cree que durante su ministerio 5 reyes pasaron ejerciendo su labor, su reinado. O sea, durante él fue el profeta, él vio pasar a 5 reyes. Entonces, sí fue un ministerio bastante prolongado. Cuando escuchamos nosotros los pastores, los ministros que tienen tantos años de vida ministerial. Fíjese que, o haciendo un paréntesis, y justamente hoy yo me estaba acordando cuando Dios me permitió servirle a temprana edad. Una de las cosas que yo hice, o sentí en mi corazón y así lo hice, yo me acerqué y me relacioné con pastores de mayor trayectoria o de ya una trayectoria respetada. Yo era un adolescente, era un joven, estaba comenzando mi vida ministerial y lo primero que yo hice, nadie me aconsejó, pero pienso que Dios puso ese sentir en mi corazón, me acerqué y me relacioné con pastores mayores de edad, en primer lugar, y en segundo lugar, me acercaba a pastores de una larga trayectoria.
Inclusive lo invitaba a la iglesia a predicar. Casi cuando invitaba a un pastor a predicar, buscaba un siervo de experiencia, porque yo quería aprender. Y aquí cuando se me viene a la mente el ministerio del profeta Jeremías, que fue un periodo de 40 años, estamos hablando de una vasta experiencia. ¿Cuánto se aprende una persona, un ministro? ¿Cuánto hay que aprender de un ministro que lleva años sirviendo? Porque la experiencia no se puede comprar. La experiencia se va adquiriendo con el paso del tiempo. ¿Se acuerda lo del profeta o lo del sacerdote Elí? Él ya era un anciano. Quizás no es un modelo de padre, porque nunca supo disciplinar a sus hijos, pero la experiencia que tenía ese hombre, nadie se la quitaba. Tan así que la figura que se venía levantando era Samuel. Y Dios le habla a Samuel, pero Samuel no sabe identificar la voz de Jehová. Por eso que cuando Samuel escucha que lo llaman, él se va donde el sacerdote Elí y le dice, ¿me llamaste? Y Elí le dice, yo no te he llamado. La siguiente ocasión regresa, ¿me volviste a llamar? Y él dice, no, pero Elí, por su experiencia, percibió rápidamente que era Dios que lo estaba llamando. Y le dice, si te vuelven a llamar, tú vas a decir, habla Jehová que tu siervo escucha. Experiencia. Así que yo le recomiendo a los pastores, a los ministros, y en cualquier área que te pongan a trabajar o que Dios te permita o te dé el privilegio de trabajar, acércate a las personas que tienen experiencias, porque de ahí puedes aprender mucho. Valora la experiencia de ese siervo de Dios, de esa sierva de Dios. Entonces Jeremías durante 40 años ejerció su ministerio bastante, recorrió bastante. Les decía que predicó, realizó su ministerio en el reino de Judá. Un dato importante, en el capítulo 16 de Jeremías, el versículo 2, Dios le prohíbe al profeta Jeremías que se case y que le tengan hijos. ¿Por qué? Dios sabía por qué. Pero le prohíbe, y usted lo puede leer, Jeremías capítulo 16, el versículo 2. Dios le dice al profeta que él no tome mujer para casarse ni que tenga hijos. Es una excepción, tampoco vamos a generalizar o hacer doctrina de una experiencia personal, de un trato personal de Dios para con Jeremías. Porque alguien, si lee superficialmente la palabra de Dios, de allí puede sacar una doctrina errada. Esto no es para hacer doctrina. Recuerde que fue una experiencia y un trato muy personal que Dios tuvo con Jeremías. Y en este caso, Dios le dice a Jeremías, en el capítulo 16, versículo 2, que no se case ni que tenga hijos. Ahora, Jeremías fue conocido como el profeta llorón. Y no sé si a alguien le gustaría que lo llamen así. Lo cierto es que Jeremías fue conocido como el profeta llorón porque se dice que Jeremías predicaba con lágrimas. Qué lindo eso. Y cuando digo qué lindo, no me refiero a las lágrimas, sino a que este profeta o este siervo de Dios hablaba con todo el alma, hablaba con toda la pasión. Él como profeta sabía lo que le venía al pueblo de Israel, sabía que le venía muerte, que venían enfermedades incurables como castigo de Dios, como consecuencia del pecado, porque recuerde, la Biblia dice que hay una ley, lo que se siembra se cosecha. La Biblia enseña que nosotros cosechamos lo que sembramos. Y Dios le había mostrado a Jeremías
que le venían tiempos difíciles a la nación, al reino de Judá. Vendría Nabucodonosor, el imperio de Babilonia, y se los llevaría cautivo. Le destruiría el templo, irían al cautiverio. Vendrían muertes, enfermedades. Dice que a sus hijos no lo iban a poder ni llorar, no lo iban a poder ni velar, ni enterrar, porque quedarían regados. Permítame leer esa parte del capítulo, eso está en el capítulo 16, en el versículo 3 y en el versículo 4. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y las hijas que nazcan en este lugar. Dice el versículo 4. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados. Serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Sabiendo esto, Jeremías, lo que le venía a ese pueblo, les predicaba, se los advertía, les anticipaba el juicio de Dios, pero lo hacía con lágrimas. Hacía su mayor esfuerzo para que el pueblo lo escuchara. Como cuando nosotros también nos ponemos frente a un público o le hablamos a un ser querido de la palabra del Señor. Cuánto quisiéramos que nos escucharan, que creyeran a la verdad de Dios, que creyeran a la palabra. ¿Cuántas veces estamos evangelizando a un familiar? Nosotros que conocemos las Escrituras y que las vendas se han caído de nuestros ojos y sabemos para dónde va una persona que muere sin Cristo. Sabemos que solo hay dos lugares, un cielo y un infierno, la vida eterna y la condenación eterna. Y cuando le estamos hablando a una persona y lo hacemos con esa pasión porque sabemos lo que viene, eso es lo que hacía Jeremías. Por eso que él lloraba, él predicaba con lágrimas, él predicaba con llanto. Y no, creo que no fue el último predicador que lo hizo. Hoy he escuchado, y nosotros mismos en algún momento hemos tenido la experiencia de estar predicando y ser conmovido, y hasta las lágrimas se nos salen por la pasión con la que estamos predicando, para que las personas escuchen y puedan apartarse del mal camino que llevan. Pero al igual que le sucedió al profeta Jeremías, el mensaje de Jeremías no fue escuchado. Él predicó, habló en contra de los falsos profetas, porque algo muy peculiar, los reyes eran asesorados por profetas, mientras los reyes paganos también eran asesorados por videntes, por brujos, magos, hechiceros. Esas eran las personas que asesoraban a los reyes paganos. Entonces los reyes del pueblo de Dios eran asesorados por profetas. Pero como Satanás no pierde tiempo, también se infiltraban los falsos profetas y nunca le decían la verdad a los reyes. Entonces Jeremías predicaba en contra de los falsos profetas. Decía, no los escuchen a ellos. Dios no le ha dado palabra a ellos. Pero a veces la gente le encanta que le endulcen los oídos y que digan lo que quieren escuchar. Que el predicador diga lo que quieren escuchar, no lo que necesitan escuchar. Entonces yo le pregunto, ¿qué les predico, queridos? ¿Lo que quieren oír o lo que necesitan oír? ¿Qué les predico? ¿Lo que quieren escuchar o lo que necesitamos escuchar? Es como que le digas al niño, ¿qué quieres comer? Él le va a decir pura comida chatarra, le va a citar. Pero ¿qué de eso le beneficia? Dele la opción. Uno de estos días me contaba mi esposa, ellos estuvieron fuera del país con mi niño, el menor, y salieron a comer.
fueron a desayunar a cierto restaurante y dice, le tuve que llamar la atención porque quería desayunar con gaseosa, con soda, como dicen. Y él dice, no, está muy temprano, 7 de la mañana, ¿cómo vas a desayunar con gaseosa? Y él dice, no, yo quiero gaseosa. Y dice, no, no le voy a dar gaseosa, vas a tomar esto. ¿Ves? Porque hay una madre que lo está corrigiendo. No lo puede dejar que él escoja lo que quiere. Pues a veces en lo espiritual así nos pasa. Para tener un mayor auditorio, miramos qué es lo que a la gente le gusta escuchar y predicamos lo que a la gente le gusta escuchar. Que lo entretengamos, que le digamos que le va a ir bien, que todo va a estar bien, no importa si anda en pecado, no importa si está en desobediencia. Pero queridos, cuando usted está comprometido con Dios, no va a predicar lo que la gente quiere escuchar. Vamos a predicar lo que la gente necesita escuchar, que es algo muy diferente. Y estamos comprometidos con Dios. Si el que nos llamó fue Dios y estamos en este servicio, en este ministerio, porque Dios nos llamó, estamos comprometidos con Dios. Yo tengo un compromiso y una responsabilidad con Dios porque Él me llamó. Así el mensaje no sea aceptado ni aplaudido, porque en su mayoría las personas no van a querer escuchar. ¿Sabe qué hizo la nación de Judá? Dejó al Dios verdadero por dioses falsos. Obvio, los dioses falsos no los van a redarguir de pecado, no les va a señalar su condición inmoral. Entonces ellos preferían los dioses paganos, los dioses falsos. O sea que no solo los profetas falsos abrazaron a los dioses falsos también. Cayeron en los pecados de las naciones paganas. Dejaron al Dios verdadero por los dioses falsos. ¿Por qué? Porque es obvio. Un Dios falso no los iba a corregir, no los iba a señalar, no les iba a reprender, porque es falso, no existe, solo en la mente del que se lo crea. Pero nuestro Dios, que es verdadero, que vive y reina para siempre, que nos corrige, nos exhorta, no por amargarnos la vida, sino por cuidarnos, por protegernos, por el bien nuestro. Cuando Dios da un mandamiento, una exhortación, no es para incomodarte o amargarte la vida, es para prevenirte de un mal, para prevenirte un peligro. Cada mandamiento, si usted lo analiza, cada ordenanza, cada estatuto, cada una de las cosas, cada principio que Dios enseña en su palabra, al fin, a la postre, es para nuestro bien. Es como cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, es para su bien. Es como cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, lo disciplinamos para bien. Cuando Dios exhorta a su pueblo, lo hace para bien nuestro. Cuando Dios te dice, no lo hagas, es por tu bien. No porque te quiera amargar la vida, no es porque se divierte en prohibiéndote cosas, sino por tu bien. Pero ellos prefirieron los profetas falsos, los dioses falsos, y el mensaje de Jeremías se centró en decirle al pueblo que su problema era su falta de confianza en Dios, su falta de temor en Dios. Habían alejado su corazón de Dios, lo habían apartado. Y esa clase de mensaje a ellos no les gustó. En la escala de valores, el pueblo había hecho a Dios a un lado. Yo te pregunto, en tu escala de valores, ¿dónde ubicas a Dios? Te voy a decir algo. Si Dios no es el primero en tu vida, no está en tu vida. Así de sencillo. Si Dios no es el primero en tu vida, no está en tu vida. El pueblo había hecho a un lado a Dios. En su escala de valores, Dios ya no era prioridad para ellos. Lo habían apartado. Lo habían reemplazado por dioses falsos.
Y por causa de ese mensaje, escuche eso, tengo que ir rápido porque el tiempo se me acaba. Por causa de esa predicación de Jeremías, él fue despreciado. Nada nuevo le estoy diciendo a los siervos que saben que muchas veces por predicar esa verdad somos despreciados. No es que uno anda de malo buscando conflicto, pero a muchas personas no les gusta escuchar la verdad de Dios. Aunque se lo digamos de la manera más amable, no les gusta. La gente quiere que uno le aplaude el pecado. Hay personas que no les gusta que se les llame, que se les corrija de acuerdo a la palabra del Señor. Y eso sucedió con Jeremías. Por causa de su predicación, por causa de su mensaje, él fue despreciado. Y tan así que hubo un tiempo en el que Jeremías se desanimó porque su mensaje no fue escuchado. Pasó por un momento de desánimo. Puede ser que uno de nosotros también, alguien esté sintiéndose desanimado, pero yo quiero decirles, queridos, que mientras hagamos la voluntad de Dios, ese es el mayor éxito que podemos tener. Queridos, el tiempo se me ha acabado. Quiero invitarles para que continuemos esta serie en nuestro próximo programa. Por lo pronto me despido con este pensamiento. Si tienes un problema y oras a Dios, mañana será un testimonio. Amén.